Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de anatomía. Específicamente hoy es la primera clase y vamos a empezar con una parte de la anatomía denominada histología. ¿Sí? Primeramente nosotros tenemos que conocer qué cosa es la histología y qué vamos a estudiar dentro de ella. Etimológicamente la histología tiene dos raíces, ¿sí? Dos vocablos. Uno es el vocablo histo y el otro es logos. Bien, histo proviene o nos da un significado al español que significa tejido y logos estudio. ¿Sí? Entonces, si nosotros juntamos ambos términos, nos daría como que el estudio de los tejidos, ¿no? Y ahí tendríamos nosotros la frase que engloba la definición de histología: disciplina que se encarga del estudio de los tejidos. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ahora tenemos que saber nosotros qué cosa es un tejido. Dentro del cuerpo humano nosotros vamos a encontrar un montón y muchas variedades de tejidos, ¿sí? Pero todos pueden recaer sobre una misma definición. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de tejido? Conjunto de células y sustancia intercelular que tienen un mismo origen e interactúan entre sí por un fin común. Miren, seguramente la palabra célula ya han escuchado muy a menudo en el colegio o alguna vez antes. ¿Qué entendemos por célula? Y tal vez una frase que siempre se menciona es que es la unidad básica de la vida. Pero no es una célula que esté por ahí andando solita o esté flotando en el ambiente. Por el contrario, necesita un entorno. Es como nosotros. Estamos parados, por ejemplo, yo estoy aquí ahora en el salón, ahí el equipo de producción detrás. Y entre nosotros hay un espacio y en ese espacio hay diferentes contenidos. Por ejemplo, tal vez carpetas, ¿sí? Tal vez sillas, plumones, etc. Entonces, lo mismo es con las células. Una célula puede estar posicionada en su lugar y cerca o lejos a ella puede haber otra célula, ¿sí? Y las dos han tenido el mismo origen, o sea, han venido del mismo lugar, ¿de acuerdo? Ahora, entre las dos están interactuando, ¿sí? ¿Cuál es la razón? La razón es que tienen que cumplir una función en específica para poder sacar adelante la estructura, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trata de decir. Entonces, la célula vendría a ser una de las cosas que vamos a encontrar en este espacio. Y la otra cosa, la otra estructura, la otra sustancia que vamos a encontrar en ese espacio, valga la redundancia, es la sustancia intercelular. ¿Por qué intercelular? Porque está entre las células. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un tejido? En conclusión, es el conjunto de células, ¿sí? Cada una de las células y la sustancia intercelular, que va a ser ese contenido que está entre ellas, ¿sí? Entre ellas, por fuera, si es una célula, todo lo que le rodea el entorno vendría a ser la sustancia intercelular. Y ambos, tanto célula como sustancia intercelular, tienen el mismo origen, ¿sí? Tienen el mismo origen y están interactuando por un fin común. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de los tejidos también tenemos que revisar una cápita importante que es acerca de los tejidos básicos. ¿Qué significa tejido básico? ¿Sí? Bien, nosotros podemos desmembrar esta frase en dos. Tejido ya lo tenemos, pero básico, varias veces tal vez hemos llevado ciclos básicos, hemos ido al curso de inglés y empezamos desde lo más básico, te dicen, ¿no? Oye, resuelve matemática, ¿qué te parece si empiezas del ejercicio básico? ¿Qué quiere decir? ¿Que sea lo más fácil? No necesariamente, sino que es la base para poder construir algo sobre eso, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos más o menos entender? Los tejidos, y precisamente estos tejidos básicos que son los que tenemos aquí, van a permitir que los órganos se desarrollen. Entonces, van a ser la base para que poco a poco empiecen a juntarse y los órganos puedan desarrollarse, ¿no? Y precisamente nosotros por ahí recordamos algo acerca de los niveles de organización de la vida, ¿no? Donde nos trasladamos desde el nivel subatómico, ¿sí? A átomo, molécula, supramolécula, macromolécula, etcétera, hasta que llegamos al nivel célula. Y cuando se juntan muchas células, ¿sí? Se juntan muchas células junto a la sustancia intercelular, nosotros tenemos el tejido. Ahora, y posteriormente a eso, ¿qué pasa cuando se juntan los tejidos? Encontramos al primer órgano. Y luego se forman los órganos y tenemos al sistema, el sistema y el conjunto de sistemas
dan lo que vendría a ser el individuo, el ser humano, el objeto del estudio de la anatomía. Entonces, ¿cuáles serán estos tejidos básicos, ¿no? Esa es la pregunta que nos debe enfocar en este momento, ¿no? ¿Cuáles serán esos tipos de tejidos básicos, ¿no? Por lo menos sabemos que son 4, ¿no? Hay 4 cuadraditos. Vamos a empezar desde los más simples hasta los más especializados. Pero ojo, no dejan de ser básicos. Empezamos. El primero vendría a ser el tejido epitelial. El tejido epitelial se va a caracterizar porque va a formar estructuras que van a proteger al ser humano. Van a actuar como si fueran barreras, ¿sí? Cada vez que algo va a querer ingresar hacia el cuerpo humano, va a tener que atravesar siempre un tejido epitelial. Luego vamos a tener al tejido conjuntivo, ¿sí? El segundo tipo de tejido básico. El tejido conjuntivo, por el nombre conjunción, va a encargarse de englobar, ¿sí?, a todos los tejidos, incluso a él mismo. ¿Cómo así? Tenemos aquí al tejido epitelial y acá tenemos tejido 2, tejido 3, tejido 4, por ejemplo. No sabemos su nombre todavía. ¿Y qué va a hacer este tejido conjuntivo? Juntar en una sola estructura, en un solo pedazo del cuerpo humano a todos. Entonces, si yo te saco un pedazo de mano, por ejemplo, ¿no? Te saco tu mano y estudiamos histológicamente con la intención de buscar los 4 tejidos, van a estar presentes los 4. ¿Y quién es aquel que permite que estén juntos? El tejido conjuntivo. Ya lo veremos más adelante. El tercer tejido básico es el tejido muscular. ¿Sí? El tejido muscular. Rápidamente la palabra muscular ya nos lleva a pensar en algo, ¿no? Movimientos, diversos tipos de movimientos que nosotros vamos a poder realizar precisamente con los músculos, ¿no? Tu amigo que se va al gimnasio, dice que a sacar músculos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Ejercitando uno de los 4 tejidos básicos, ¿sí? Que vendría a ser el tejido muscular. ¿Cómo actúa? ¿Qué características tiene? Pues lo que tenemos que recordar por ahora es que se encarga del movimiento del cuerpo humano, ¿no? ¿Qué seríamos nosotros sin los músculos, ¿no? ¿Qué nos diferencia a nosotros de una planta, ¿no? ¿Las plantas son móviles? Claro, ¿no has visto? El aire viene, las plantas se mueven. Nosotros somos móviles también. ¿Cuál es otra diferencia en relación al movimiento? Claro, ¿no? La otra diferencia es que nosotros podemos desplazarnos, dirigirnos de un lugar a otro. En cambio, las plantas no. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a quién nosotros nos podemos desplazar de un lugar a otro, realizar gestos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que estoy moviendo las manos, gracias al tejido muscular, ¿sí? Y por último, el tejido más especializado, el tejido básico más especializado es el tejido nervioso. ¿De acuerdo? Pues también, ¿no? Esta palabra nervioso nos hace pensar o nos hace imaginar en algo ya que podríamos más o menos relacionarlo, ¿no? El sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema nervioso tiene una base. ¿En una base en dónde? En un tejido básico, pues, claramente, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese tejido básico que forma la base, o uno de los tejidos básicos que forma la base del sistema nervioso? El tejido nervioso. Entonces, se va a encargar de poder trasladar toda la información eléctrica desde el cerebro a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es una idea general de cada uno de los tejidos básicos. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, hasta ahora, la histología va a estudiar los tejidos. Eso está claro. ¿De acuerdo? Ya sabemos que es un tejido, conjunto de células más sustancia intercelular que interactúan por un fin. Ahora, profesor, ¿cada uno de estos tejidos básicos que usted ha mencionado va a tener células y sustancia intercelular? Claro, porque si no, no entrarían dentro de la definición de tejido. Este tejido epitelial va a tener sus células y su sustancia intercelular. Este tejido conjuntivo también, lo mismo con muscular y nervioso. Pero en cada uno de esos tejidos, las células y la sustancia intercelular va a actuar de manera distinta. Y eso hace que se diferencien uno del otro. Si no, todos fueran un solo tejido, pues. ¿De acuerdo? Por otro lado,
nosotros tenemos que después de la fecundación, cuando tu mamá y tu papá dan su semillita y sales tú, ¿sí? Dentro de uno de los estadios, ya, de ese desarrollo dentro del vientre materno, nosotros vamos a llegar a un momento llamado la tercera semana, ¿sí? Y esa denominación se da gracias precisamente al tiempo en el que está, ¿no? Cuando el embrión, ya lo veremos en el sistema reproductor y embriología ya más adelante, ¿sí? Cuando el embrión se encuentra en la tercera semana, ya es como si fuera una pelota. Imagínense el embrión como si fuera una pelota, ¿ya? Pero dentro de esa pelota vamos a encontrar 3 capas, como si fuera un sándwich, ¿sí? Imagínense una hamburguesa, ¿no? Una tapa aquí, algo en medio y otra tapa debajo, ¿de acuerdo? Ahí voy a traer otro plumón por si acaso, ya está. Entonces, imagínense, ¿no? Aquí tenemos precisamente las 3 capas que les había mencionado, ¿sí? 1, 2, 3. Y ahí está rodeando la capa de la pelota que les mencionaba hace rato. Entonces, ese es un embrión de 3 semanas, ¿de acuerdo? Ahora, cada una de estas capas va a tener un nombre, ¿sí? Y el nombre va a estar determinado según la posición. Miren, este está más afuera y este está más adentro. Y esta capa de acá, miren, esta capa está afuera, esta está adentro y esta capa de aquí está en el centro, ¿de acuerdo? Ahora, como siempre los anatomistas, los histólogos, todos han tenido el ánimo de ponerle nombres un poco científicos a las cosas, estos no escapan de esa regla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el prefijo que vamos a utilizar para mencionar algo que está fuera a la superficie? Ecto. Así, ecto. Ahora, ¿y cómo vamos a denominar lo que está dentro? Endo. Y a lo que está en medio, como meso. ¿De acuerdo? Entonces, y lo único que vamos a tener que hacer es añadirle después de ese prefijo la raíz común, que va a ser dermo. ¿Ya? Entonces, así vamos a tener las 3 capas. Ojo, las 3 capas ¿en dónde? En el embrión de 3 semanas, ¿no? Qué casualidad, tercera semana, 3 capas, para que no se olviden. Entonces, sería ectodermo, la que está más afuera, mesodermo, la que está en medio, y endodermo, la que está más adentro. Ahora, esas nomenclatura de las capas, esos nombres que tengan así afuera y medio adentro, también guarda relación con los órganos que originan. Mira, piensa bien, ¿qué pasa? Estas 3 capas, voy a dejar un rato allí, estas 3 capas, ya, están puestas como si fueran láminas. Posteriormente, esas láminas se envuelven, ¿ya? Imagínense, Entonces, ¿qué va a pasar? Si imagínate que mis manos son ectodermo, ¿ya? Por debajo está el mesodermo y más abajo el endodermo. Ahora, piensa que todo esto se envuelve, se va a hacer como si fuera un cilindro de 3 capas, ¿ya? Un cilindro de 3 capas. ¿Y quién va a quedar más afuera? Ectodermo, obviamente. ¿Y quién va a quedar más adentro? Endodermo. Y en medio de las dos, mesodermo, facilito, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿qué estructuras están más adentro del cuerpo humano? Por ejemplo, el sistema digestivo. Por ejemplo, el sistema respiratorio. Entonces, ¿cuál de las 3 será? ¿Endo, meso o ecto? ¿Es interno, sí o no? Órganos internos. Endodermo. ¿Te acuerdas? Endo significaba dentro. Facilito. Ahora, ¿qué cosa está afuera? Por ejemplo, la piel. ¿Sí? La piel. Uy, entonces, ¿cuál de las 3 podría originarnos a la piel? Afuera. Ectodermo. Facilito. Facilito. Y lo que está en medio, por ejemplo, entre tu piel, aquí ve, en medio, si tú haces un tajo, ¿qué estaría en medio? Los músculos, el hueso. ¿Qué sería entonces lo que está en medio? Mesodermo. Fácil. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, esas 3 capas van a determinar, miren, aquí tenemos a las 3 capas, ¿ya? Que están dispersas según el tejido, pues, ¿no? Uno de los tejidos básicos van a ir ahí, ¿ya? Van a determinar el origen de cada uno de esos tejidos básicos, ¿sí? Entonces, vamos completando el cuadro. Vamos a tener nosotros aquí, por ejemplo, uno de los 4 tejidos, ¿ya? Ojo, estos mismos nombres los vamos a colocar aquí. Uno de los 4 tejidos, ¿sí? Va a tener origen en los 3. Ahora tenemos que pensar nada más.
A ver, ya tenemos una definición más o menos general de cada uno de los tejidos básicos. Ya tenemos una definición general de cada uno de los tejidos básicos. Entonces, pensemos. El tejido epitelial les había dicho que actúa como una barrera, ¿de acuerdo? Una barrera que está protegiendo al cuerpo humano de todo, absolutamente de todo. ¿Cómo así de todo, profesor? Por ejemplo, te vas en el micro. Bueno, en este momento no puedes salir, ni se te ocurra salir de tu casa, por si acaso, te estoy avisando. ¿Ya? Estás en el micro cuando podíamos salir antes del estado de emergencia. Todo el micro está repleto, imagínate. Entonces, bueno, aquellos que viajan en taxi, disculpen, ¿no? Pero el ejemplo es para los que viajan en micro. ¿Ya? Entonces, las personas están en contacto. Imagínate que es verano, la mayoría de personas utiliza BBD, entonces empieza a friccionar. Y por ahí, al momento que vas a bajar, como está obstaculizándote el pase, te rozas con uno de los fierros, ¿no? ¿Y por qué el fierro no se te ha metido? Entonces se roza y tú tal vez ni sangras. No has sangrado, nada más se dibuja una línea. Una línea que te sobas, listo, te duele, ya, pero ya pasó. Entonces, esa protección del tubo con el que te has rozado o el metal con el que te has rozado es gracias al tejido epitelial. Entonces, una protección, ¿ah? ¿Y esa protección es por fuera o no? Claro, por fuera. Entonces, por fuera, ¿cuál de las tres capas germinativas? ¿Ecto, meso o endo? Ecto. Ecto, tiene que ser ectodermo, de todas formas. ¿Ya? Pero ahora piensa en algo más. Estás comiendo ciruelas, por ejemplo, ¿no? No sé si te ha pasado. Estás comiendo ciruelas y de la nada te dicen, oye, Panchito, mira, y te atragantaste con la pepa de la ciruela, ¿no? Y tu mamá que te dice, oye, escúpelo, ¿por qué? Te vas a tener una planta, te van a hacer, y tú te has preocupado en la noche, no, ahora voy a tener una planta, me va a salir la planta. No, tranquilo, en primer lugar eso es mentira. Pero de que es peligroso, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque el esófago, que es uno de los órganos de la vía digestiva, siempre está cerrado. Ya veremos eso en el sistema digestivo, ¿no? Y el orificio que tiene, que cuando está cerrado es muy pequeño. Entonces, ¿qué va a hacer la pepa de la ciruela? Va a empujar de una forma brusca a ese conducto y puede lesionarlo. ¿Pero por qué no escupe sangre después de la pepa? Ah, porque alguien te protegió. ¿Quién? El tejido epitelial. Ahora piensa, habíamos dicho que el sistema digestivo era un sistema interno, por ejemplo, ¿no? Un sistema interno. ¿Quién originaba los sistemas internos? Endodermo. Y si hay tejido epitelial en esos sistemas internos, ¿de dónde crees que vendrá? Te doy un segundo para que lo pienses. 1, listo. Endodermo, pues. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos dos orígenes de tejido epitelial, dos orígenes embriológicos, ¿sí? ¿Vienen de dónde? De ectodermo, por ejemplo, la piel, endodermo, por ejemplo, el epitelio de las vías digestivas. Profe, ¿qué? ¿Y el mesodermo? Ah, ahorita viene. Otro de los sistemas u órganos que derivan del mesodermo es el sistema circulatorio, ¿no? O sobre todo los vasos sanguíneos. Ya, hay que pensar en ellos. Entonces, ahora, los vasos sanguíneos también tienen un revestimiento de tejido epitelial. ¿Ya? Tienen una protección, una capa de tejido epitelial. ¿Ya? Y esa capa de tejido epitelial está en el vaso sanguíneo. ¿Y el vaso sanguíneo de dónde viene? Del mesodermo. Entonces, si el vaso sanguíneo viene del mesodermo, ¿ya? ¿De dónde crees que vendrá ese tejido epitelial? Un segundo. También mesodermo. Entonces, nosotros podemos notar que debido a la función del tejido epitelial, que es una barrera protectora, va a tener que estar presente en todos los tres o las tres formas de origen embriológico, las tres capas germinativas. Entonces, este cuadro, ¿a quién le corresponderá? Pues al tejido epitelial. ¿Sí? Al tejido epitelial. Ya completamos uno. ¿De acuerdo? Entonces, debido a la función, debido a la disposición que tiene el tejido epitelial de barrera protectora, lo vamos a encontrar nosotros que se origina tanto de ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos con otro cuadro más. ¿Sí? El tejido conjuntivo
Ya te dije que se va a encargar de juntar a todos, ¿ya? Entonces, al estar juntando a todos, va a tener que estar en medio de todos los órganos. En medio. Esa palabra, ¿a qué te hace recordar? Medio, meso. Lógicamente, este cuadro le pertenece al tejido conjuntivo, que tiene un origen en el mesodermo. ¿Listo? Vamos ya finalizando. A ver, el siguiente también, en medio, te había dicho, ¿no? Te había dicho, en medio, por ejemplo, si cortamos un pedazo aquí, se va a notar un hueso en el centro, ¿ya? Y a los costados va a estar complementado, ¿por qué? Por músculo, tejido muscular, que también está en medio, ¿sí? Están en el medio. Entonces, este cuadro, si es medio, quiere decir que es mesodermo. ¿A quién le va a pertenecer? Al tejido muscular. Ya, al tejido muscular. Y finalmente, ¿sí? Pues por deducción lógica, yo sé que eres un alumno hábil, este cuadro ¿a quién le pertenecerá? Al tejido nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo aquí, tejido nervioso. Profesor, pero usted me dijo que el tejido nervioso, que el ectodermo se encarga de originar a órganos que estén afuera, protegiendo. Ecto es externo. Muy bien, te felicito si es que lo recordaste. Sin embargo, vale aclarar y recalcar que el ectodermo, dentro del desarrollo embrionario, forma una estructura especial denominada neuroectodermo. Ya, entonces ya te vas a imaginar, ¿no? Entonces, a la tercera semana, nosotros vamos a tener las 3 capas. Y ese ectodermo, que es la capa que está más superficial a todas, se va a diferenciar en un ectodermo, ¿ya? Y en un neuroectodermo. Entonces, el ectodermo común se va a encargar de originar al tejido epitelial. Y el ectodermo especial, que es el neuroectodermo, se encarga de originar al tejido nervioso. Entonces, como resumen del resumen, tenemos que nosotros nos vamos a preocupar en esta parte de la anatomía de estudiar los tejidos, precisamente los 4 tejidos básicos, ¿sí? Ya sabes qué es un tejido, ya sabes cuáles son los tejidos básicos. Ahora, nunca te olvides el origen embriológico de este tejido básico, que tiene su fundamento en la tercera semana de desarrollo, donde se forman las 3 capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Donde tenemos al tejido epitelial, que viene de las 3 capas germinativas, ecto, meso y endo, ¿sí? El tejido conjuntivo de meso, muscular meso y nervioso de ectodermo. Listo. Ahora, entrando en el estudio de cada uno de los tejidos básicos, vamos a iniciar con el tejido epitelial. Siempre vamos a nosotros a tener un esquema similar, ojo, no siempre va a ser el mismo, pero un esquema similar para el desarrollo de cada uno de los tejidos básicos. Y el consejo que siempre doy es empezar a estudiar por las características. ¿Por qué? Porque si nosotros caracterizamos algo, vamos a saber en qué nos estamos metiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero tienes que conocer más o menos el contexto, ¿no? No vas a estar con cualquiera, ¿no? ¿Tú qué haces primero? Preguntar. Preguntas más o menos las cosas como van. De acuerdo, aquí la gente de producción se ríe, está identificada con la situación. ¿Ya? Entonces, ¿tú qué haces? Preguntas, ¿no? Preguntas. Entonces, ¿qué haces? Ah, sí, este es así, no, este es loca, este es loco, no, este está mal, no, este es tóxico, tóxica, ¿no? ¿Sí? Y te has topado seguramente con eso, y eso te has topado por no preguntar, pues. ¿Quién te manda que no preguntes? ¿Ya? Entonces, una vez que preguntas, conoces el contexto, tienes más o menos las características de cómo puede ser, ahí te mandas ya, pues, ¿no? Ahí sí te conviene. Pero yo sé, tú te has mandado así, no te convenga. Pero ya, ¿qué vamos a hacer? Pues ya la malograste. Al menos en histologías no. ¿Qué tienes que hacer primero? Características. Siempre. Empieza por ahí. Y si quieres todavía mucho más atrás, una definición. Pero ya lo tenemos, ¿no? Una idea general también nos puede dar las características. ¿De acuerdo? Entonces, tejido epitelial, sus características. Primera característica del tejido epitelial. Esta ya te la conoces, ¿ah?
deriva de las 3 capas germinativas que acabamos de ver. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son esas 3 capas germinativas? Y ya lo podemos escribir con toda tranquilidad, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Nunca te olvides de eso. Derivan de las 3 capas germinativas. ¿Listo? ¿Qué más? Posee abundantes células y escasa sustancia intercelular. Aquí viene la definición de tejido, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Qué era un tejido? Un conjunto de células y sustancia intercelular que interactúan entre sí por un fin común. Bla, bla, bla. ¿Listo? ¿Qué pasan con las células y la sustancia intercelular en este caso? Mira, ¿cómo es? Dice que el tejido epitelial posee abundantes células y escasa sustancia intercelular. Tenemos aquí 2 casos, ¿ya? Tenemos una situación A y una situación B. En ambos vamos a tener los mismos elementos. Mira, fíjate aquí. Estos circulitos vendrían a ser las células, ¿de acuerdo? Y esos puntitos rojos y el espacio entre ellas representaría la sustancia intercelular. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, fíjate bien, tenemos el caso A y el caso B. En el caso A hay 3 células, no las podemos contar. Hay 3 células que están separadas, más o menos tienen espacio para poder moverse, para poder desplazarse, ¿sí? Tienen espacio para poder realizar ahí algún desplazamiento, ¿no? Y la sustancia intercelular se puede ver. Ahí puedes ver tú el espacio que hay entre ellas y su sustancia intercelular que hay allí, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el caso B, fíjate que hay muchas células, si las contamos hay 10 células, me parece, 3, 6 y 4, 10, ¿ya? Que están amontonadas entre sí, están apretadas entre ellas y mira los puntitos rojos. A las justas se ve uno que otro puntito rojo por allí, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Mira, ambos espacios, ambos pedazos de tejido tienen la misma área, imagínate, ¿no? Es una región con la misma área, ¿sí? Imagínate aquí en el salón. ¿Ya? El salón tiene un espacio más o menos de 40 alumnos. Entonces los alumnos, los 40 que entran aquí, ¿ya? Van a estar holgados, van a poder escribir, van a poder moverse, tal vez van a poder reírse, si van a aplaudir, lo que sea, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que en este salón de 40 alumnos metemos a 1000 alumnos? ¿Cómo van a estar ellos? Amontonados, oye, pucha, y encima imagínate con el calor ahí que se pegan ahí entre ellos, ¿ya? Entonces, ¿van a estar apretados? ¿Van a poder escribir? No. ¿A las justas va a haber espacio entre ellos o no? Claro. Entonces, lo mismo pasa aquí con las células y la sustancia intercelular. Cuando hay pocas dentro de ese espacio, la sustancia intercelular va a poder estar circulando libremente, las células van a tener un entorno amplio, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el caso B? En ese mismo espacio, las células van a estar amontonadas y la sustancia intercelular casi ni se ve. ¿Cuál de los dos sería tejido epitelial, según la característica? ¿Caso A, caso B? Caso B. ¿Sí? Abundantes células y escasa o a veces nula sustancia intercelular. Entonces, este sería tejido epitelial. Y esto nos permite a nosotros encontrar una conclusión general que nos va a ayudar para casi todos los temas de histología. ¿Sí? Una relación que existe entre el número de células y la sustancia intercelular. Una relación. Y eso lo has visto tú en matemática, ¿no? Relaciones directas, relaciones inversas, relaciones tóxicas, relaciones a escondidas y todo lo demás. ¿Ya? Pero ¿cómo es la relación entre el número de células y la sustancia intercelular? ¿Sí? Es una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que mientras más células hayan, menor va a ser la sustancia intercelular. Mientras menos células hayan, mayor será la sustancia intercelular. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Otra de las características del tejido epitelial es que es avascularizado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea vascularizado? No posee vasos sanguíneos ni vasos linfáticos.
¿Sí? No poseen vasos sanguíneos ni vasos linfáticos, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el epitelio sangra entonces? No. ¿Qué pasa? Y seguramente tú lo has hecho. Yo sé que alguna vez has sido un niño ocioso como yo. Has agarrado una aguja, ¿sí? Una aguja, has agarrado tu dedo y te la has atravesado. Y has dicho, mamá, mira, mi dedo, lo atravesé la aguja, no sangra. Entonces, pregunta para ti, ya eres mi alumno, eres un todopoderoso. ¿Ya? ¿Por qué no sangras? ¿Sí? Porque la aguja, al momento de atravesar, lo único que ha hecho es incrustarse ¿en dónde? En el tejido epitelial. Entonces, al incrustarse nada más en el tejido epitelial, ¿qué es el tejido epitelial? Es avascularizado. Quiere decir que por más que te lo mandes, no vas a sangrar, no hay vasos sanguíneos por allí. Si no hay vasos sanguíneos, no hay sangre. ¿De acuerdo? Si no hay vasos sanguíneos, no hay sangre. Ahora, al no tener vascularización, ¿sí? Al no tener vascularización, no hay sangre, te decía, ¿no? Y si no hay sangre, tampoco hay nutrientes. ¿De acuerdo? Si no hay nutrientes, entonces, ¿cómo se alimenta el tejido epitelial? Porque, mira, la sangre lleva los nutrientes a cada una de las partes del cuerpo, ¿ya? De la punta de tu cabeza hasta la más parte lejana de tu pie, ¿de acuerdo? Entonces, la sangre está que se dispersa hacia todos lados llevando los nutrientes necesarios para cada uno de los tejidos. Pero, ¿qué pasa si es que este no tiene vasos sanguíneos? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo come? Existe por debajo de este tejido epitelial una estructura denominada corión, ¿ya? Que ya la vamos a ver por aquí más adelante. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Es inervado? Claro que sí, es inervado. Pues cuando te metías la aguja sí lo sentías. Cuando te hincan, ¿te duele o no? Claro, ya te duele. Entonces, es inervado. Posee terminaciones nerviosas libres. Así se le pone en siglas, ya, como TNL. Terminaciones nerviosas libres y discos de Merkel. Eso nos ayudan a captar los diferentes estímulos sensitivos, táctiles, dolor, temperatura, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos que saber? Que todas las células del tejido epitelial descansan sobre una membrana basal, ¿de acuerdo? ¿Qué es la membrana basal? Es la estructura que le permite estar estables. Para que más o menos tengan una idea, es como cuando un artista se sube a un escenario, ¿sí? Bueno, aquí debajo hay un podio, no creo que lo puedan ver, pero imagínate a un artista subiendo a un escenario, ¿de acuerdo? Entonces, el escenario es una plataforma, ¿listo? Que tiene un determinado grosor, ¿sí? Eso sería una membrana basal y el artista sería una célula epitelial. Ahora, piensa, todas las células de tejido epitelial están amontonaditas, ¿de acuerdo? Porque son abundantes, ¿sí? Entonces, imagínate aquí en este espacio de la cámara, tú ves a un profesor, ¿no? Yo tengo espacio aquí, libertad para poder hacer movimientos. Pero imagínate que ponen a más o menos unos 10 profesores, ¿no? Entonces todos vamos a estar aquí, ¿no? Oh, bonito, ¿no? Espalda con espalda, ¿no? ¿Ya? Para evitar problemas, ¿de acuerdo? Entonces, pero al estar amontonados, ¿sí? Vamos a estar estable entre nosotros, claro, nos vamos a pegar. Pero ahí abajo nos mueven, nos caemos los 10 profesores. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que pisar un lugar como si fuera un pega-pega. ¿De acuerdo? Como si fuera un pega-pega. Entonces, todos, aquí están, cada uno es una célula, cada uno de mis dedos es una célula, están pegados y se fijan a un lugar, todos juntos. ¿De acuerdo? Todos se fijan a un lugar, como si fuera un pega-pega. Y ese lugar al que se están fijando sería la membrana basal. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es otra característica del tejido epitelial? Siempre está expuesto a una superficie libre. ¿Qué quiere decir que siempre esté expuesto a una superficie libre? Tiene sentido. Se supone que el tejido epitelial nos tiene que proteger de todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a proteger? ¿Cómo va a proteger a todo si no está expuesto a la superficie libre, ¿no? Al exterior. Mira, por ejemplo, en el caso de la piel, ¿sí? La famosa epidermis, que ya veremos qué cosa es, ¿no?
Entonces, esa epidermis está protegiéndonos ¿de qué? Por ejemplo, ¿te acuerdas del metal que hablábamos hace rato en el micro? ¿Sí? Tu enamorada hasta que te oye, vamos, te jala, te jalonea, te rasguña, ¿sí? Entonces, esa protección está con el exterior, la ciruela que te comiste. Profesor, pero eso es adentro. Pero fíjate bien, si tú abres la boca, ¿ya? Si tú abres la boca, ese conducto ya va a tener contacto con el exterior ¿o no? Claro. Entonces, todo lo que va a querer entrar al cuerpo, como te mencionaba hace rato, va a tener que atravesar primero un tejido epitelial. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo atraviese, va a estar expuesta a la superficie libre. Hazte la idea que estás construyendo tu casa y tú no quieres que tu casa sea rayada por tus sobrinitos y sus plastilinas, o sus crayolas, ¿ya? Entonces, ¿tú qué haces? Le metes un tejido epitelial, una pintura lavable, por ejemplo. Sería el tejido epitelial, la protección de una pared. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora miremos aquí este esquemita. ¿De acuerdo? Aquí estarían todas las células amontonaditas. Esto sería un ejemplo de tejido epitelial. Mira, ¿te das cuenta? Muchas células. ¿Hay espacio entre ellas? No. Caso B. ¿De acuerdo? Poco espacio entre ellas, a veces nulo, no hay o hay poca sustancia intercelular, escasa sustancia intercelular, ¿de acuerdo? Hacia arriba nosotros vamos a encontrar que está pasando, por ejemplo, todo el exterior, ¿no? Esto sería el exterior. Entonces, esto sería la superficie libre, ¿sí o no? Esto sería la superficie libre y por debajo, esa línea verde, ¿qué cosa representaría? Representaría la membrana basal. La membrana basal. ¿De acuerdo? Ahora, está oliendo rico ya, ¿no? ¿Sí? Por debajo de esa membrana basal, ¿sí? La membrana basal va a ser ese límite verde, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar otra estructura más aquí, ¿sí? Otra estructura más. Ojo, la membrana basal solo es la línea verde, ¿ah? ¿Ya? A esa estructura que vamos a encontrar por debajo se le va a denominar corión. Entonces, pregunta, por ejemplo, pregunta de examen simulacro, ¿ya? ¿Cuál es el límite entre las células del tejido epitelial y el corión? La membrana basal. ¿Listo? Entonces, ¿para qué va a servir ese corión? Ese corión va a ayudar a la nutrición del tejido epitelial. ¿Te acuerdas que ese tejido epitelial es avascularizado? Por ende, no llega sangre al tejido epitelial. Claro, ¿sí? Entonces, ¿quién lo va a dar de nutrir? ¿Quién le va a dar nutrientes? El corión. ¿De acuerdo? El corión es el que va a terminar nutriendo al tejido epitelial. ¿Por qué? Porque en ese corión va a haber abundantes vasos sanguíneos, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que ya te equivocabas en el pulso y te atravesabas ya la aguja hacia más adentro y empezaba a salir la sangre, ¿no? Como cuando te sacan análisis de sangre de la yema del dedo. ¿Por qué? Porque esa punta, esa aguja, tiene que llegar hasta el corión para que pueda recién salir sangre. ¿Listo? Muy bien. Terminando las características del tejido epitelial, también tenemos que tiene un alto poder de renovación y regeneración. ¿Ya? ¿Cuáles serán la diferencia entre cada uno de ellos, no? Si has llegado hasta este punto, ponle pausa y piensa un rato. ¿Cuál será la diferencia entre renovación y regeneración? ¿Sí? ¿Ya pensaste? Muy bien. Ahora yo aclaro tus ideas. La diferencia entre renovación y regeneración en un ejemplo fácil. Ya en un ejemplo fácil. Hazte la idea, ¿sí? Hazte la idea que todos ustedes son inmortales. ¿De acuerdo? Ustedes son mis alumnos, son inmortales. ¿Ya? Es un ejemplo, la verdad, muy clásico. Me gusta repetirlo siempre. Mira, todos ustedes son inmortales. ¿De acuerdo? Pero yo soy mortal. Quiere decir que, y les encanta mi clase, ¿ya? Y quiere decir que van a venir a todas mis clases por miles de años, ¿ya? Pero llega un punto en donde ustedes van a seguir igual y yo, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a envejecer, ¿de acuerdo? Envejezco, ¿sí?
y ya voy a venir barbón, bueno, más canoso, con mi bastoncito, y un día de esos me muero. ¿Sí? Entonces por ahí la coordinación de la academia va a mi casa, toca la puerta y ¿qué dice? Le dice a mi mamá, ¿no? Señora, su hijo, pues mi mamá también es inmortal, todos en mi casa son inmortales. Toca la puerta, señora, su hijo se murió, estaba viejito, se murió. Y con mi mamá dice, ya pues, ¿qué se va a hacer, no? Va a llamar a mi papá y crean un nuevo profesor de histología y se para aquí. Un profesor de anatomía otra vez. ¿Listo? Ese es un ejemplo, ¿ah? Mira, ¿qué pasó? Envejecí, morí, mi mamá generó uno nuevo. ¿Listo? Caso 2. Yo estoy aquí dictando mi clase bien tranquilo, lo mismo, ustedes son inmortales también, yo soy mortal, pero yo todavía estoy joven, así como me ves ahora, así jovencito, todo lleno de vida y de fuerza, ¿ya? Pero no sé, por ahí alguien que me tiene cólera, no, este profesor no tiene que dictar clases virtuales, entonces, ¿qué hace? Viene, abre la puerta, saca una escopeta y me dispara, me mata, ¿de acuerdo? Me mató. Entonces, pero yo todavía no estaba viejo, pero aún así me mataron. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace la coordinación de la academia? Lo mataron, se va a mi casa, va a mi señora, le dicen, lo mataron. Ojo, fíjate bien en las frases. En el caso anterior, ¿qué le dijeron? Se murió. ¿Por qué? Porque estaba viejito. Y aquí estaba joven, pero lo mataron. ¿De acuerdo? Entonces mi mamá que dice, ya normal, no hay problema. Llama a mi papá, generan otro profesor de anatomía, se para aquí. ¿El espacio está siendo ocupado? No, claro, están trayendo una célula nueva. Pero ¿cuál es la diferencia entre esos dos casos? ¿Sí? Ya creo que has notado más o menos la diferencia. ¿Cuál será la diferencia principal? Que en uno de ellos yo he completado mi ciclo vital. He nacido, he crecido, bueno, ya sabrás si es que me he reproducido o no, ¿sí? Pero he envejecido, he cumplido mi ciclo vital, ¿de acuerdo? He cumplido mi ciclo vital desde nacido hasta viejo, y he muerto porque ya estaba viejo. ¿Y qué han hecho? Han traído un nuevo profesor, ¿de acuerdo? En cambio en el otro todavía no había envejecido, pero sin embargo me mataron. Entonces, ¿cuál de los dos casos será para cada uno de los términos? ¿Sí? El primer caso es de renovación. ¿Qué es la renovación entonces? Es cuando la célula ha cumplido su ciclo vital. ¿Sí? Es una célula viejita ya, que muere, ¿y qué hace la célula madre? ¡Pum! La renueva, ¿de acuerdo? Ya murió, ya está viejo, pones algo nuevo, renovar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando un agente externo, por ejemplo, te metes un cuchillazo, ¿no? Te mataste unas cuantas células, ¿listo? Entonces, cuando las células han muerto y todavía no han cumplido su ciclo vital, pero la célula madre ha puesto una nueva, eso es regenerar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Tal vez nosotros, muy mal, hemos estado utilizando los términos como si fueran lo mismo, ¿no? Revisa tu Facebook, revisa tu chat. Ay, sí, hay una renovación de ambiente. Sí, hay que regenerar tal cosa. No, ahora ya no. Tu cerebro acaba de crecer 1 gramo más. ¿Ya? Entonces, renovación cuando la célula ha cumplido su ciclo vital. Regeneración cuando un agente externo ha lesionado el tejido sin haber cumplido su ciclo vital, pero igual se ha logrado sustituir por uno nuevo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, el tejido epitelial tiene un alto poder de renovación y regeneración. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? Sus células poseen una gran capacidad de adhesión y cohesión. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre adhesión y cohesión? Y esto también seguramente lo has utilizado a menudo. Ay, tengo una adhesión por ti, una cohesión por ti. ¿Y cuál es la diferencia? Otra vez le pones pausa a este momento y piensas un rato, ¿no? ¿Qué me ha querido decir el profesor? Adhesión y cohesión, ¿cuál será la diferencia? ¿Ya pensaste? Ponle pausa de nuevo. Ya. Mira. La adhesión es la capacidad que tienen las células, ojo, del tejido epitelial para poder juntarse, ¿sí? Para poder juntarse. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira, yo tengo, por ejemplo, estas células, ¿no? Son células de tejido epitelial y las tiro ahí en medio de una sustancia intercelular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las células van a tender a hacer esto. Van a ver, se pegan.
Eso es adhesión. ¿Sí? Para la adhesión tú utilizas un material adhesivo, por ejemplo la cinta adhesiva, ¿no? Tú lo pones y ya está, ya se adhirió. Eso es adhesión, ¿de acuerdo? Es la capacidad que tienen las células para poder pegarse entre ellas. Y cohesión, profesor, es ahora, una vez que tienes a las células pegadas, tú intentas separarlas, no vas a poder. Van a oponer una fuerza, ¿sí? Van a tener una resistencia a ser separadas. Y eso es cohesión. Es como, por ejemplo, imagínate esas amigas clásicas, ¿ya? Que entran todas con sus 10.000 plumones al salón, ¿de acuerdo? Aunque eso es bueno, la verdad, solamente es una broma. Ya, pero olvídate de los plumones mejor, ¿ya? Entran un montón de alumnos al aula, ¿ya? Entran un montón de alumnos al aula y todos se sientan en la misma carpeta. En una carpeta de 5, los 5 están allí, ¿ya? Entonces, pero no llegan todos juntos, no llega uno, llega el otro y se van pegando ahí. ¿Eso qué sería? ¿Adhesión, sí o no? ¿Por qué? Porque ya saben dónde se van a sentar. O sea, llegan, pum, ni bien llegan, se pegan. Llegan, se pegan, llegan, se pegan, llegan, se pegan. Adhesión. Pero ¿qué pasa si son bullangueros? ¿Qué hace el profesor? Ya a ver, por favor, se me separan, ¿no? Te vas para allá. ¿Y qué hacen? No, profesor, ya pues, no sea malito. ¿Cómo va a separar? ¿Estás poniendo una resistencia o no? Eso sería cohesión. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, la adhesión es la capacidad para poder juntarse y la cohesión es la resistencia a ser separadas de las células epiteliales. ¿Listo? Y por último, vamos a tener que sus células presentan dos polos, ¿ya? Dos polos, ¿cómo así? ¿Un polo de color rojo y otro polo de color amarillo? No. Polos son lugares separados, lugares opuestos, lugares con características distintas. ¿Sí? Por ejemplo, el polo norte y el polo sur. ¿Cuál es la diferencia entre el polo norte y el polo sur? Uno está arriba y otro está abajo, profe. Ya. Una característica buena, la verdad. ¿O en uno vive Papá Noel y en el otro no, sí o no? ¿Papá Noel dónde vive? ¿En el polo norte? ¿Ya? Entonces, se denominan polos a las zonas de la Tierra. ¿Por qué? Porque tanto el polo norte y el polo sur se diferencian. Es como igual que tu ex, pues no te dijo, somos polos opuestos. No podemos estar juntos, ¿no? Gracias a todo el cosmos y a la energía del universo que terminaron. ¿Por qué? Porque ella no supo que los polos opuestos se atraen. No, somos polos opuestos, ay sí. No vayas a reclamarle tampoco, ¿no? Los polos iguales se repelen. Los polos opuestos se atraen, por si acaso. Pero, ¿qué quiere decir polos opuestos? Positivo o negativo. Características diferentes. Entonces, si aplicamos esos términos aquí a nivel de la célula, ¿sí? Quiere decir que ambos polos que va a poseer son de características distintas. Incluso hasta el nombre lo tienen distinto, ¿sí? Vamos a tener uno denominado el polo apical, ¿sí? El polo apical y el otro va a ser el polo vasolateral. Ah, el profesor es un bruto, mira, escrito vaso con B de burro. No, ahorita vas a ver por qué se llama así. Entonces, polo apical. Ojo, esos polos también pueden ser denominados dominios, regiones, zonas. ¿Ya? Puede ser dominio apical, puede ser región apical, zona apical, ¿sí? A gusto del cliente. ¿Ya? Entonces, ese polo apical se va a diferenciar del polo vasolateral. ¿En qué se diferencia? Mira, en primer lugar, ¿en dónde está ubicado? Si te fijas bien aquí el dibujo, polo apical, ¿sí? Estaría en relación a lo que es la superficie libre o no, ¿sí? Muy bien. Y en ese polo apical nosotros vamos a encontrar a las especializaciones de membrana, ¿sí? A las especializaciones de membrana. Ese polo apical le va a dar una característica funcional al tejido. ¿Sí? ¿Cómo así funcional, profesor? Mira, nosotros tenemos diferentes órganos a nivel del cuerpo humano, ¿no? Pero ¿cuál es el órgano más importante del sistema digestivo, por ejemplo?
Te doy tiempo para que lo pienses. Si estás pensando en estómago, estás equivocado. Ya, borra eso. ¿Sí? Es el intestino delgado. ¿Por qué? Porque ahí se lleva a cabo la absorción de todos los nutrientes. ¿Sí? Todo lo que entra a tu cuerpo dice, hijito, come esta manzana, tiene muchos nutrientes, bla, 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 bla. Esos entran al cuerpo humano gracias al intestino delgado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y por qué cuando hablamos de intestino delgado pensamos en absorción? Fácil, porque el polo apical del tejido epitelial del sistema digestivo, bueno, especialmente del intestino delgado, ¿sí?, tiene estructuras encargadas de eso, pero están en el polo apical, en la superficie libre. ¿De acuerdo? Entonces, ese polo apical da una característica funcional. Absorción. ¿Listo? Y otras funciones más que ya vamos a ver. Polo vasolateral. ¿Qué vamos a encontrar en el polo vasolateral? Principalmente a las uniones celulares. ¿Sí? ¿Qué es una unión celular? Primero, ¿qué es el polo vasolateral? ¿Sí? ¿Por qué así? Vasolateral viene de la región basal y la región lateral, pues, los costados y la base de la célula. Por eso se denomina polo vasolateral. ¿Por qué? Porque va a sujetar a estas dos zonas, la región basal y la región lateral. Entonces, polo vasolateral. ¿De acuerdo? Entonces, las uniones celulares, ¿qué serán las uniones celulares? Van a ser estructuras que van a permitir precisamente unir a una célula con la otra, pues. Esa es una unión celular. Ahora, ¿y esa unión celular será característica de qué? De adhesión. Entonces, ¿gracias a quién las células presentan una gran capacidad de adhesión? A las uniones celulares. ¿Listo? ¿Y qué más vamos a encontrar? Unas interdigitaciones. ¿Sí? ¿Qué son las interdigitaciones? Pues son protrusiones que va a tener la membrana por ahí como deditos que se van a entrelazar. No es muy importante, no se preocupe. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a continuar con lo que es las especializaciones de membrana. No se olviden que estas especializaciones de membrana, ¿sí?, están determinadas o están localizadas ¿en dónde? En el polo apical. Entonces, precisamente lo que estamos estudiando nosotros aquí es la polaridad de las células, ¿de acuerdo? El polo apical. Vamos a estudiar ahora precisamente las especializaciones de membrana. Nosotros vamos a encontrar 3 especializaciones de membrana. 3. ¿Listo? Una son las microvellosidades, otros son los estereocilios y por último vamos a encontrar a los cilios. ¿De acuerdo? Cada una de esas especializaciones de membrana las vamos a categorizar, ¿sí?, en 3 criterios, según su estructura, su función y su ubicación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la primera, las microvellosidades. Las microvellosidades son estructuras, son evaginaciones. Ahí tenemos un nuevo término. ¿Qué es una evaginación? Es una protrusión hacia afuera. ¿De acuerdo? Evaginación es hacia afuera. Si lo tienes ahí la célula, si sale hacia afuera, bueno, valga la redundancia, ¿no? Si sale esa protrusión, es evaginación. Si se mete algo, es una invaginación. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos, mira, la membrana celular llega por aquí y estas han empezado a salir. ¿Ya listo? ¿Qué dicen los libros sobre las microvellosidades? Pues que parecen deditos. ¿Sí? Son protrusiones con forma de dedos. ¿Listo? Protrusiones con forma de dedos. ¿Ya? Ahora, aquí podemos apreciar en una célula cualquiera, ¿sí?, hay ahí unos pequeños deditos. ¿Listo? Unos pequeños deditos. Ahora, si nosotros agrandamos, mira lo que vamos a hacer, haz la idea como si entraríamos con la cámara, hacemos un zoom y agrandamos justamente esa parte, ¿sí? Vamos a tener
la estructura, ¿sí? La estructura interna de una microvellosidad. ¿Cómo vamos a ver? Mira, este es un dedito, ¿no? Y aquí está el dedito, mismo dedito más grande. ¿Te das cuenta que hay unos hilitos de color rojo? Muy bien, esos son microfilamentos de actina, ¿sí? Microfilamentos de actina. En verdad, molecularmente, estas microvellosidades tienen muchas proteínas, ¿sí? Pero ya va a ser el motivo de estudio luego, no te preocupes, luego estudiaremos esas proteínas. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a encontrar los filamentos de actina. Y de entre todas esas muchas proteínas, mira, los filamentos de actina llegan justo a la punta del dedito, ¿sí? Pero por dentro, ojo, por dentro a otra proteína llamada bilina. ¿Sí? Bilina. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura de la microvellosidad, la estructura interna de la microvellosidad, está básicamente reforzada por los microfilamentos de actina. Nunca te olvides de eso, ¿ya? Los microfilamentos de actina, ¿sí? Y dentro de las otras proteínas que vamos a encontrar tenemos a la bilina. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿para qué sirven estas microvellosidades? Pues precisamente lo que hace una microvellosidad es aumentar el área de absorción. Imagínate que todo esto fuera recto, ¿sí? Solamente va a absorber poco, cambio al hacer esos pliegues, esas protrusiones con forma de dedos, ya no solo absorbe así, sino también absorbe todo alrededor de la microvellosidad. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Aumenta el área de absorción o no? Claro que sí, aumenta el área de absorción. Ojo, y no hay que responder mal. Siempre preguntan, ¿no? ¿Cuál es la función de la microvellosidad? Y todos, absorción, absorción. No, es aumenta el área de absorción. Muy bien. Y por último, respecto a la microvellosidad, vamos a encontrar su ubicación. ¿Dónde vamos a encontrar a las microvellosidades? En el intestino delgado. Ya habíamos visto hace rato, ¿no? Mencionábamos de absorción. Solo que aquí, en el intestino delgado, esas microvellosidades van a recibir el nombre de chapa estriada. Así se van a decir. ¿Ya? Pero ojo, no dejan de ser microvellosidades. Chapa estriada. ¿Sí? Y también vamos a encontrarlas en el riñón, ¿ya? Y en el riñón, esas microvellosidades van a recibir el nombre de ribete en cepillo. ¿Sí? Ribete en cepillo, ¿de acuerdo? Entonces, estructura de la microvellosidad, microfilamentos de actina, ya por ahí otra proteína que aparece, bilina, ¿de acuerdo? ¿Qué es una microvellosidad? Una protrusión en forma de dedo, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven? Aumentan el área de absorción. ¿Dónde los encontramos? En varios lugares, principalmente en el intestino delgado y en el riñón. ¿Cómo se llaman en el intestino delgado? Chapa estriada. Y en el riñón, ribete en cepillo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de los estereocilios. ¿Sí? ¿Qué dicen los libros sobre los estereocilios? Que son protrusiones irregulares. ¿Sí? También con forma de dedos. ¿Ya? Protrusiones irregulares con forma de dedos, ¿te das cuenta? Pero son unos dedos medio deformes, ¿no? Ahora aquí imagínate a tu amiga la chaparrita, ¿ya? Tu amiga la más chiquita que tengas, ¿has visto? Cuando la molestas por un tamañito, ¿ya? Y sus deditos, ¿cómo son? Chiquitos y unos sus deditos. Ya, sus dedos representarían a las microvellosidades. Ahora imagínate a tu amigo el grandazo, ¿sí? Al basquetbolista. Tiene una manazo, ¿sí o no? Unos dedazos. Esos dedos grandes vendrían a ser los estereocilios. ¿Ya? Entonces, mira, ambos tienen forma de dedos. La diferencia está en la longitud. Estas son más grandes que las microvellosidades, ¿no? Los estereocilios ganan en tamaño. Muy bien. Incluso los autores mencionan que los estereocilios no serían más que microvellosidades, pero más grandes. ¿Ya? Pero eso lo estudiaremos más adelante. ¿Listo?
Entonces, estos estereocilios van a tener su esqueleto, mira, los hilitos rojos, ¿qué eran? Actina. ¿De acuerdo? Entonces, ese esqueleto también está conformado de microfilamentos de actina. Profesor, ¿y ahí ya no hay vilina? No, ya no hay vilina, no le he puesto, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esa sería otra diferencia, por ejemplo, entre los estereocilios y las microvellosidades. ¿Para qué sirven? También aumentan el área de absorción, ¿ya? Sí, te digo que son lo mismo casi, ¿no? Solo que más grandes, ¿ya? Pero ¿qué hacen? Concentran específicamente el plasma seminal. ¿Cómo así? Nosotros los varones tenemos en nuestro aparato reproductor masculino estructuras que se encargan de madurar al espermatozoide. El espermatozoide así nada más no puede fecundar, ¿no? El espermatozoide nace, tiene que pasar por el colegio, la universidad, ¿no? Todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el espermatozoide inmaduro? Pasa por una serie de conductos, ¿ya? Dentro de esos conductos vamos a encontrar ese líquido llamado plasma seminal. Mientras más concentrado esté ese plasma seminal, después de que entra y sale el espermatozoide, ese espermatozoide ya es maduro. Ojo, ¿no? Entonces, igual que el colegio, ¿no? La secundaria te dice, oye, ay, qué inmaduro eres, ¿no? Y ya sales del colegio y dices, ah, no, ya maduró un poquito, ¿no? Ya está, ya maduró. ¿Pero puedes fecundar? Puede ser, pero todavía te falta algo más. Y ya lo estudiaremos en sistema reproductor femenino. ¿Listo? Muy bien. Y la otra función que tienen los estereocilios es la mecanotransducción. Mira, cada una de las funciones están relacionadas con los lugares en donde están ubicados. Por ejemplo, ¿dónde concentran el plasma seminal? Te dije en sistema reproductor masculino. ¿En qué partes? En epidídimo y en conducto deferente, ¿no? Esas estructuras están ubicadas justo a nivel de la pubis, el epidídimo, o del pubis, claro, la región del pubis, el epidídimo sobre los testículos y el conducto deferente vendrían a ser las tuberías que se cortan en los varones en el caso de la vasectomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí esos estereocilios están concentrando el plasma seminal porque ahí están madurando los espermatozoides, sobre todo en el epidídimo. ¿Listo? Y en el oído interno, los estereocilios están parados con la intención de ¿qué? De captar movimiento de líquido. Nosotros dentro del oído interno tenemos líquido, endolinfa, perilinfa, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Y ese líquido permite que nosotros captemos sonidos y que también mantengamos el equilibrio. Por eso un ruido fuerte te desestabiliza, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque allí está precisamente el órgano del equilibrio. Y estos estereocilios son los que se encargan de mantenernos en equilibrio, o sea, de captar ese movimiento brusco o movimiento suave del líquido del oído interno. ¿Listo? Y por último, dentro de las especializaciones de membrana, nos vamos a encontrar con los cilios. ¿Ya? ¿Los cilios también van a ser protrusiones o no? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque salen fuera de la membrana. Protrusiones, ¿sí? Pero con forma de pestañas, así le dicen. Otros hablan como si fuera peluca de corte militar, ya, sí, unos pelitos, sí, unos cilios, por unos pequeños pelitos, ya, que están saliendo, ya. ¿Cuál es la estructura interna del cilio? Mira, nosotros vamos a encontrar, sí, ahora los hilitos son rojos, no, los hilitos son verdes. ¿De acuerdo? Y esos hilitos verdes representan a un esqueleto de microtúbulos. Así se le llaman, ¿ya? Se le denominan microtúbulos. ¿De acuerdo? Microtúbulos. Y ahí ves al costado unas proteínas rojas pequeñitas. Esas proteínas son dineína. ¿De acuerdo? Ahora, esos microtúbulos o ese esqueleto de microtúbulos es lo que le da la forma al cilio. Y esa dineína que vemos más abajo, ¿sí? Y esa dineína es lo que le va a dar la movilidad al cilio. El cilio es móvil, ¿sí? Estos de aquí, tanto la microvellosidad como el estereocilio, no tienen proteínas móviles. Son estructuras inmóviles que presentan un movimiento pasivo. ¿Sí? No ese pasivo que estás pensando. ¿Sí? ¿Qué se quiere decir un movimiento pasivo?
Un movimiento pasivo es aquella estructura que se deja mover, mejor dicho. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿acaso ves que esto se está moviendo? Sí se ve esto, ¿no? ¿Acaso ves que esta estructura, por ejemplo, si yo la pongo sobre la pizarra, ¿se mueve? No, por el contrario, se va a caer. ¿Sí? Pero si yo quiero que se desplace hacia arriba, ¿qué hago? Yo la llevo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ella por sí sola no se puede mover. Sin embargo, si es que una fuerza externa actúa sobre dicha estructura, recién se mueve. Ahora, ¿qué pasa hasta la idea que está pasando mucho líquido? ¿Se va a mover o no? Claro. Pero ¿quién se mueve en sí? El líquido. Y en consecuencia, ¿a quiénes se está moviendo? A las microvellosidades y los estereocilios. Sin embargo, el cilio sí presenta movimiento. El cilio va a presentar un movimiento, ¿por qué? Porque tiene la función específica de barrido. ¿Cómo barre el cilio? El cilio tiene dos movimientos, ¿ya? El cilio va a presentar dos movimientos. A un movimiento le vamos a denominar nosotros golpe efectivo, ¿sí? Y al otro movimiento le vamos a denominar golpe de recuperación. ¿De acuerdo? Golpe efectivo y golpe de recuperación. Profesor, ¿qué rayos? Mira, mande aquí, ¿ya? Hazte la idea que te has contratado a una dominatriz. Si no sabes qué es, no lo googlees, yo te voy a especificar. ¿Ya? Una señorita que se viste de Gatúbela, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las Gatúbelas, ¿sí? Le pides tú precisamente que venga con un látigo, porque tienes unos fetiches un poco extraños, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces tú te giras, ¿no? Y la Gatúbela te mete tu latigazo, ¿no? Y tú estás ahí disfrutando, ¿de acuerdo? Igualito va a ser el cilio. Ahora ya, deja de pensar en la Gatúbela, ya estás ahorita, ¿sí? Vamos a transpolar ese ejemplo a lo que haría el cilio. Profesor, ¿me imaginas a la célula con antifaz y ahí el cilio? No, tranquilo. Una célula común y corriente, ¿y qué va a hacer su cilio? Va a mandar un primer golpe, que se denomina golpe efectivo, que es el golpe de la Gatúbela, así, ¡zac!, que te metió un latigazo. Bueno, entonces, efectivo. Un golpe efectivo, ¿por qué? Porque precisamente, si está barriendo, es igual que tú, ¿no? Está barriendo, tienes que empujar la basura, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, lo mismo, barre el cilio. Y el otro golpe es el golpe de recuperación. ¿Qué quiere decir? El cilio no va a hacer esto, pues porque va a regresar la basura, ¿o no? No tiene sentido. ¿Te das cuenta? Es como tú cuando barres de mala gana, estás así. Y todo lo llevas y lo traes a un solo sitio. No, el cilio es más mosca. Dice, ya. Uno es el golpe efectivo. ¿Y qué hace con el golpe de recuperación? Trae el cilio por debajo y lo posiciona. ¿Para qué? Para que el cilio que esté a su costado, mira, este es el primer cilio que barrió, ¿de acuerdo? Entonces, el cilio que esté a su costado barre y sigue empujando a lo largo de todo el trayecto que tienen que barrer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, así logran trasladar, por ejemplo, las partículas del polvo. ¿Dónde? En las vías respiratorias. ¿Sí? Con donde está ubicado la mayoría de cilios. ¿Por qué? Porque las vías respiratorias están sujetas ¿a qué? Al polvo. ¿De acuerdo? Entonces, ese polvo que ingresa, primero, ¿qué hace? El cilio está ahí tranquilito, ¿no? Está esperando y dice, eso, muerde el sebo, ¿no? ¿Y qué cosa significaría morder el sebo en las vías respiratorias? Hay una trampa allí. Trampas hay donde sea, ten cuidado. ¿Y cuál es la trampa del sistema respiratorio, de las vías respiratorias? La trampa es el moco. ¿Sí? El moco que te sacas ahí de la nariz, eso nada más es un pequeño porcentaje de lo que tienes. Porque hay moco desde la entrada de las vías respiratorias hasta los bronquios dentro de tu pulmón. No vas a ver, métete un papel higiénico pues a limpiarte. No vas a poder. Porque el moco actúa como trampa. ¿Cómo así? Es un pegamento. Entran las partículas del polvo y se quedan pegadas en el moco. Entonces, al momento que se quedan pegadas, ¿qué hace el cilio? Ya se pegó. Y el cilio empieza a barrer. Barre. Ahora, mira cómo es. Los cilios que están en las fosas nasales, ¿sí? Aquí,
¿Barren hacia adelante o hacia atrás? Piénsalo. Hacia atrás. Barren hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, no barren hacia adelante? Porque hacia atrás nosotros tenemos terminaciones nerviosas que activan el reflejo del estornudo. Entonces, si hay partículas muy grandes, entonces lo mandas hacia atrás, ¿para qué? Como si cargaras una catapulta, ¿no? De los antiguos guerreros medievales. Entonces, mandas hacia atrás y estornuda y ¡pum! Sale disparado, ¿no? Estornudas el polvo. Ya está, se acabó. ¿Listo? Hay que cubrirse siempre al estornudar, no te olvides. ¿Ya? Y los que están, por ejemplo, aquí en las vías respiratorias, la tráquea, los bronquios, ¿hacia dónde barrerán? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Tú qué crees? Hacia arriba barren, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no hacia abajo, profesor? Porque imagínate si barren hacia abajo, el polvo llegaría a los alvéolos, se obstruye y te mueres. En cambio, si barres hacia arriba, profesor, ¿y hacia arriba dónde llegarían? ¿Al estornudo? No, fíjate que no. ¿Qué pasa cuando la partícula no es muy grande y no se activa el reflejo del estornudo? Entonces vamos a tener que los cilios de la tráquea barren hacia arriba y los de las fosas nasales barren hacia atrás, ¿sí o no? Entonces llegan a la garganta y tú no te has dado cuenta y desde ahora ya no va a ser lo mismo en tu rutina. Pero a veces de la nada tú estás sentado ahí mirando, no has comido nada y haces esto. Deglutes. ¿Qué es deglutir? Pasa saliva. En buen cristiano. ¿Tú has pasado saliva alguna vez? Claro, de hecho lo has hecho. Al momento que has pasado saliva, ¿qué te has pasado? Todo el moco con polvo que te han traído los cilios barriendo. ¿Para qué? Para que lo botes. Y ya está. Adiós polvo, tu sistema respiratorio está a salvo. Entonces, ¿comprendimos? ¿De acuerdo? Espero que sí. Tenemos 3 especializaciones de membrana, cada una muy particular con sus estructuras y sus funciones, ¿no? Microvellosidades de actina, al igual que los estereocilios. ¿Pero en qué se diferencian? Esta tiene vilina, esta no tiene vilina. Estos son forma de dedos, sí, pero estos son forma de dedos más grandes e irregulares. ¿De acuerdo? Ambos sirven para aumentar el área de absorción. Pero esta netamente aumenta el área de absorción. ¿Esta qué hace? Concentra el plasma seminal, ¿sí? Y también tiene una función de mecanotransducción. ¿Dónde se ubican? Intestino delgado y cambian de nombre, ¿no? Chapa estriada, y en el riñón como ribete en cepillo, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar en el epidídimo, el conducto deferente y en el oído interno. Y nuestros señores cilios, pues, gatúbela al toque. ¿Listo? Golpe efectivo, golpe de recuperación. ¿Para qué? Para poder barrer eficazmente las partículas del polvo. Esqueleto de microtúbulos y dineína, que es la que le permite el movimiento. Muy bien, ahora para finalizar el tema, tenemos ahora las estructuras que vamos a encontrar a nivel de la región vasolateral. Aquí he dibujado 2 células para poder nosotros apreciar bien dicha región, ¿no? La región vasolateral. ¿De acuerdo? Esas estructuras que vamos a encontrar a nivel de la región vasolateral son las uniones celulares. Las uniones celulares van a tener una forma y una función distinta. ¿Listo? Miren, aquí vamos a encontrar nosotros cada unión celular, y cada una de las uniones celulares va a tener también una proteína especializada. ¿De acuerdo? A la primera unión celular con la que nos vamos a encontrar es la famosa sonula, voy a poner nombre completo, sonula occludens. ¿De acuerdo? La sonula occludens. Esa sonula occludens se va a encargar de proporcionar impermeabilidad al tejido. ¿De acuerdo? Impermeabilidad. Y la proteína que tiene la sonula occludens se denomina ocludina. ¿Sí? Fácil de recordar. Sonula occludens, ocludina. Luego nos vamos a encontrar otra estructura, ¿sí? Otra unión celular denominada la sonula adherens. ¿Sí? Miren, mientras que la sonula occludens permite la impermeabilidad, se dan cuenta, miren, esta es una membrana celular y esta es la otra, y la única que está juntando las membranas celulares es la sonula occludens. Esa aparece como si fuera una costura en los tejidos, ¿ya? Y le proporciona impermeabilidad, mientras que la sonula adherens aparecen como si fueran unas grapas, ¿listo? Y le va a proporcionar precisamente adherencia. Y las proteínas que representan son las
caderinas. ¿Listo? Muy bien. En tercer lugar, vamos a encontrar a otras uniones celulares denominadas los desmosomas. ¿Sí? Desmosomas que aparecen como si fueran unos chinches, ¿ya? Cuyas proteínas también son las caderinas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un desmosoma y una célula adherens? La forma, ¿sí? Y la mayor resistencia que tienen. ¿Para qué aparece un desmosoma y una célula adherens? Para proporcionar resistencia a fuerzas mecánicas externas. Pero ¿cuál de las dos es más fuerte? El desmosoma. ¿De acuerdo? En cuarto lugar, nos vamos a encontrar con las uniones gap. ¿Sí? Las uniones gap, ¿ya? Las uniones gap van a formar túneles entre célula y célula. Mira, fíjate bien. Este es un conducto por donde va a entrar una estructura y va a salir, bueno, una sustancia, y va a salir para el otro lado de la célula. ¿Listo? Esos conductos permiten que, por ejemplo, se traspasen nutrientes entre una célula y la otra. También que se puedan traspasar iones, ¿no? Como el calcio, el sodio. ¿De acuerdo? Y la proteína que va a tener ahí se denomina conexina, precisamente porque conectan ambas células. Y por último, nos vamos a encontrar con unas uniones celulares que son parecidas a otras ya, mira, a los desmosomas, pero están partidas a la mitad. Por eso se denominan hemidesmosomas. ¿De acuerdo? ¿Y los hemidesmosomas tendrán caderinas? No. Ahí las proteínas de unión se denominan integrinas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un desmosoma y un hemidesmosoma? En primer lugar, que es a la mitad. Y segundo, que la proteína de unión ya no es la caderina, sino la integrina. ¿De acuerdo? La integrina. ¿Y qué hace el hemidesmosoma? Une a las células con la membrana basal. Para finalizar, vamos a dictarles las claves de su práctica de clase. ¿Sí? La primera pregunta dice, ¿el tejido epitelial tiene origen en? Ya sabemos que el tejido epitelial tiene origen en las 3 capas germinativas, por ende la alternativa sería la E. ¿De acuerdo? Pregunta número 2. Uno de los tejidos propuestos son los que cubre el cuerpo y forma cavidades y forma todas sus cavidades y órganos, ¿sí? Está cubriendo el cuerpo, no se olviden, ¿sí? Es el tejido epitelial, clave D. ¿Listo? ¿Qué característica corresponde al tejido epitelial? ¿Sí? Se nutre por difusión desde el tejido conjuntivo, clave D. Eso sería debido a qué? Debido a que presenta el corión. No se olviden, debajo de la membrana basal encontramos al corión que le permite la nutrición al tejido epitelial por difusión. Y el corión es tejido conjuntivo. Número 4. El tejido epitelial es un tejido fundamental que presenta las funciones importantes. ¿Cuál de las siguientes no es función de tejido epitelial? La letra A, conducción. La conducción es parte del tejido nervioso, ¿sí? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Del conjunto de tejidos que posee el hombre, uno de ellos se caracteriza por tener escaso o carece de sustancia intercelular, tejido epitelial. A. ¿Cuál de los siguientes son características del tejido epitelial? A ver, tiene células poliédricas y yuxtapuestas. ¿Qué significa yuxtapuestas? Que están una apegadito de la otra, ¿ya? Abundantes células yuxtapuestas, ¿sí? La 1 sí es. 2, con escasa o nula sustancia intercelular, sí. 3, ¿es avascular? Claro. ¿Con abundante sustancia? No. ¿Con células altamente especializadas en contracción? No, ese es tejido muscular, ¿sí? Clave A. 7, el tejido epitelial se caracteriza ¿por qué? ¿Tiene abundante sustancia? No. ¿Sus células se llaman miocitos? No. ¿Tapizan los órganos externos e internos? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Sirven de relleno? No. Ese es conjuntivo. 5. ¿Algunas forman glándulas? Sí. Clave A. Los permiten la unión de los epitelios a su lámina basal. Los hemidesmosomas. Clave C.
¿Qué tipo de uniones celulares permiten el paso de iones y sustancias de una célula a otra? Las uniones gap, clave E. Con respecto a las uniones celulares, 3. ¿Las uniones estrechas se encuentran cerca de la región apical? Sí. Las uniones estrechas son el otro nombre de la zónula ocludens. ¿Listo? 5. Las uniones intermedias permiten el acercamiento de membranas de células adyacentes sin oposición de las mismas. Las uniones intermedias son las zónula adherens, ¿ya? Y la clave es cierta. ¿Qué significa que no se superponen? Que solamente acercan los citoplasmas o las membranas, pero no se están montando. ¿De acuerdo? Solo las acerca. Clave D. La tarea domiciliaria. La pregunta 1. ¿Qué tejido se forma a partir del mesodermo? ¿Sí? No se olviden, los tejidos que se forman a partir del mesodermo son varios, la verdad, pero la clave allí es la alternativa D, conjuntivo y muscular. 2. Superficialmente desempeña una función protectora epitelial. 3. Constituye una de las características principales del tejido epitelial, con células con mitosis constante. Es cierto, para la renovación y regeneración. La mitosis es el proceso de división celular. Las células se reproducen. Indique la característica que corresponde al tejido epitelial. ¿Forma porción excretora de glándulas? Sí. Clave D. 5. ¿Constituyen funciones de los tejidos epiteliales? La alternativa E. Son todas. ¿Listo? 6. Ese tejido que deriva de las 3 hojas germinativas. El tejido epitelial. Son tejidos diferenciados, ¿se acuerdan? Los más especializados son los más diferenciados, los dos últimos. Muscular y nervioso, clave C. 8. Son características de los desmosomas. También se llama mácula adherens, es cierto. 3. ¿Interacciona los filamentos intermedios? Sí. 5. ¿Sirve de unión entre célula y membrana basal? Eso es falsa. ¿Listo? Hay que corregir allí la clave. Ya. Interacciona con filamentos de tiene demosomas, interacciona con filamentos intermedios. 1, 3. 1 y 3 nada más sería la clave, ¿de acuerdo? Hay que borrar ahí la número 5 en la clave D para que quede como respuesta. 1 y 3. ¿Ya? Los siguientes enunciados, la número 9. 1. Las microvellosidades son expansiones citoplasmáticas y sirven para aumentar la superficie de absorción. Sí. 1 sí. ¿Los estereocilios son cilios móviles? No. Error. 3. ¿Los cilios presentan un movimiento pendular y son más largos? Claro, movimiento pendular, no se olviden. 3 sí. 5. ¿Los sinocilios se encuentran en epitelios como la tráquea y la trompa de Falopio? Sí es cierto, sinocilios, cilios móviles. D. Ya, la letra D. 10. Modificación de membrana que posee en su interior microtúbulos, los cilios. Alternativa A. Muy bien, muchachos. Soy el profesor Joan Casamayor. Eso ha sido todo por hoy. Espero verlos en la siguiente clase.